Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la biografía de Jesús. Aunque ahora estamos siguiendo la manera como empezó la iglesia, porque la iglesia no empezó con Jesús, sino que empezó 50 días después que él había sido crucificado, cuando el Espíritu Santo vino. Porque la diferencia entre nuestro sistema filosófico de vida como cristianos y los otros sistemas filosóficos de vida del mundo es que los cristianos tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos da el poder para poder ser cristianos, porque sin el Espíritu es imposible ser cristiano, porque ¿quién es capaz de poner la otra mejilla cuando le dan de un lado? Solamente aquel que tiene al Espíritu Santo. El otro día habíamos visto cuando Pedro predica y viene el Espíritu Santo y él predica y hay todo un montón de gente que se convirtió y eran gente que tenían conocimiento, y cuando él explicó de que Jesús era el Mesías, la gente estuvo dispuesta a aceptar que Jesús era el Mesías, o sea, era gente honesta, porque a veces uno no es honesto, uno ha tenido un sistema de vida durante 30 años y de golpe se da cuenta que uno ha estado equivocado y no todo el mundo está dispuesto a cambiar. Teóricamente esa gente que habían vivido un sistema de vida judío, filosófico de vida de acuerdo a la religión judía, y estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías porque se dieron cuenta que las profecías señalaban a Jesús como Mesías y lo aceptaron. Bueno, y se formó una comunidad cristiana ya numerosa, como 3.000 ese día fueron bautizados y todos seguían en la doctrina de los apóstoles y siguiendo a Jesús, siguiendo las enseñanzas que Jesús dio. Y hoy vamos a leer en el capítulo 3 del libro de los Hechos, porque hay un libro que tiene la Biblia que se llama Libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas, que era médico y había nacido no en Israel, sino fuera, le llamaban griego. Podía haber nacido en Siria, podía haber nacido en Turquía, ¿cómo podía haber nacido en Grecia? Pero parece ser que era una persona estudiada, no era una persona común, porque este libro está escrito en un griego clásico, no en el griego común que hablaba toda la gente. Vamos ya a esta altura donde dice que, capítulo 3 del Hecho, versículo 1, dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, en este tiempo de que Pedro y Juan iban era poco después de Pentecostés, y ahí en esa parte del mundo se celebra más o menos a fin de marzo, durante abril, puede ser los primeros días de mayo, o sea, en plena primavera. Y un poco después estamos en verano ya. Y en esa región del mundo de Medio Oriente, en el verano hace 40 grados a la sombra. ¿Qué cristiano hoy día va a orar a las 3 de la tarde si se convoca un grupo de oración para orar? Nadie. Van a orar o a la mañana con la fresca o van a la tardecita cuando ya pasó, pero no a las 3 de la tarde cuando está el día con el calor máximo. Sin embargo, estos hombres fueron a orar al templo porque el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios. Y cuando la iglesia nace, ¿dónde se reunían? En el templo de Jerusalén. Dice que se reunían en el pórtico de Salomón. Así que ahí era donde se reunían los cristianos, en el templo de Jerusalén, porque eran todos judíos. Y Jesús también judío, y Jesús era su líder, y Jesús había sido sentado a la diestra del Padre, y todos los cristianos que creían eso iban a orar a Dios ahí en el pórtico del templo de Jerusalén. Y a las 3 de la tarde iban a orar. ¿Y qué sucedió a las 3 de la tarde? Sucedió un milagro, algo fuera de lo normal, porque un milagro es una cosa que no está dentro de la razón, que es una cosa sobrenatural. Y eso sucedió ese día. Cuando va Pedro y Juan a orar al templo, dice: allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. O sea que había ahí en la puerta del templo un hombre paralítico que pedía limosna, y ahí estaba todos los días los parientes, lo llevaban. Y en otra traducción dice que desde el vientre de la madre era paralítico. Yo me imagino que habrá quedado paralítico porque había
una mala praxis seguramente en el nacimiento, con forcé, con qué sé yo, le lastimaron el cerebro y el hombre quedó paralítico. Dice que estaba ahí, lo habían puesto ahí en la puerta del templo, tenía un nombre esa puerta que era de la Hermosa. Dice, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos, o sea, Pedro y Juan, lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Fíjense, este hombre de más de 40 años, Pedro le dio lo que tenía, que era la fe en Jesucristo de Nazaret, el que estaba ahora sentado a la diestra del Padre. Pedro, que ahora estaba lleno del Espíritu Santo y actuó el poder del Espíritu en él poderosamente, y él tenía el don de poder orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Y entonces él dice, no tengo plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy día hay personas que tienen esta capacidad de orar por los enfermos y que también los enfermos se sanan. Muchos ejemplos hay, Y este hombre se levantó, dice que lo tomó de la mano derecha, levántate en el nombre de Jesús. El hombre se levantó, se le afirmaron los pies y entró al templo dando saltos y alabando a Dios. Acuérdense en que el templo de Jerusalén era 100 por 100, tenía 100 de ancho por 100 de largo, todo sostenido por columna. En cada columna había un maestro, que cada maestro tenía sus discípulos, sus seguidores, y ahí había un montón de maestros enseñando, con un montón de seguidores, y a las 3 de la tarde, fíjense qué características religiosas de esa gente que en la hora del día de más calor iban a orar. ¿Cuánto que nosotros tenemos que aprender hoy día, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es la energía del cristiano para tener una vida de victoria, Todo el mundo quiere tener una vida de victoria, pero nadie quiere orar. Así que yo los animo a que tomemos ejemplo de esta gente que nos ha precedido para que podamos vivir una vida cristiana como Dios manda. Dice que el hombre entró a lo alto y alabando y glorificando a Dios. ¿Y cuál fue el efecto o el resultado de esa sanidad? Dice, todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro, estaban todos asombrados. Y no solamente de asombro, sino también de temor por lo que le había pasado a ese hombre paralítico, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. O sea que toda la gente se asombró de semejante milagro y no sabían qué pensar, estaban asombrados y estaban atemorizados, ya que lo conocían. ¿Qué es lo que le ha pasado a este? Bueno, eso es el poder de Dios actuando poderosamente, porque la iglesia cristiana es un pueblo sobrenatural, de gente sobrenatural que sigue a Dios y que no tienen que vivir una vida natural. Desgraciadamente hay muchos cristianos que viven una vida natural y se titulan de cristianos. Y eso no es, o se es o no se es. Y Dios nos llama a vivir una vida cristiana sobrenatural para que podamos tener el poder del Espíritu obrando poderosamente en nosotros y poder tener la fe como la que tenía Pedro en ese momento. Y entonces Pedro, viendo a semejante multitud que se reunían ahí con él, delante de él, en el pórtico de Salomón, en la puerta de la Hermosa, entonces él viendo tanta gente, entonces él ahí nomás empezó a predicar, empezó a armar un discurso. Pedro era una persona muy preparada, no es como la gente dice que era ignorante, eso es lo que dijeron de él las autoridades, pero era muy preparada y tenía la capacidad de las profecías del antiguo pacto dadas por los profetas, explicarla y después darle su interpretación de acuerdo al nuevo tiempo en el cual él estaba viviendo.
Él tenía esa capacidad. Y los que estaban ahí orando eran personas que conocían también y estaban muy atentos a lo que Pedro predicaba. Y entonces ahí hubo una especie de conmoción, una revolución, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Espero que Dios los bendiga, los proteja, lean la Biblia y vivan una vida cristiana como Dios manda y no como cada uno se le ocurre. Porque todos queremos tener la bendición de Dios, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Yo los animo a que estén dispuestos a pagar el precio.